¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a un nuevo espacio de entrevistas. El día de hoy estamos en la compañía del doctor Luis Ávila, con quien vamos a tratar un tema bastante controversial y que no se lo ha tratado mucho dentro de los medios tradicionales, como es la crisis carcelaria. Doctor, muchas gracias por aceptar esta invitación. Muchas gracias. Ya entrando dentro del tema, en el Ecuador hay cerca de 55 centros carcelarios entre centros de rehabilitación social, centros de detención provisional y centros de detención de contraventores, distribuidos en 17 provincias de nuestro país. Su infraestructura física tiene capacidad solo para 27.000 internos. Sin embargo, hasta el momento existen 40.000 internos. En lo que va del año 2019 se han suscitado más de 20 asesinatos en las distintas cárceles de nuestro país. El último, y que fue bastante público o escandaloso se puede decir, el que sucedió hace unas 2 semanas aproximadamente, quien sería la pieza clave del cartel de Sinaloa en nuestro país, que también fue asesinado con arma blanca. Primero, una lectura general, usted como abogado, de esta crisis que se está viviendo en el país. Bueno, a mí me parece que la crisis tiene dos explicaciones, una explicación estructural y una explicación más coyuntural. Lo estructural es la falta de política penitenciaria en el país, es decir, más allá de la forma, porque hay un sinnúmero de normas que regulan lo penitenciario, no existe una política penitenciaria a nivel del país. Entonces, lo que ha habido son ciertamente remiendos y no hay voluntad política de los estados para rehabilitar. O sea, me parece a mí que los países, digamos, de lo que llaman tercer mundo, o los países en desarrollo, lastimosamente tienen en la cárcel la representación más terrible de lo que es la sociedad en su conjunto. Entonces, donde se dan las mayores inequidades, la mayor violación de derechos justamente son las cárceles. Ahora, de manera coyuntural es un problema de gobernabilidad. Digamos, a pesar de que hay esta ausencia de política estructural de penitenciaria, hay un problema de gobernabilidad porque desde hace algunos años, además del hacinamiento que hay, tampoco hay una política particular para la separación específica de las personas de acuerdo a su delito. Tampoco no hay una particular política de seguridad interna que impida, por ejemplo, que existan al interno los mismos grupos delictivos que están afuera, pero solamente con representación interna. ¿No hay todavía esa separación que existe donde los categorizan de acuerdo al nivel de peligrosidad que son? No es técnica. O sea, lo que existe en la actualidad, y lastimosamente hay una cuestión que inclusive es ilegal, porque el Código Orgánico Integral Penal establece que hay 3 regímenes, que es el régimen de mínima, de mediana y de máxima seguridad, pero no establece criterios específicos para seleccionar qué personas van en cada régimen. Y lo que hay es un reglamento donde más o menos se utiliza el criterio de peligrosidad, lo cual no es técnico, es decir, allí puede incurrirse en discrimen de las personas que están dentro de cada régimen, porque lastimosamente cada régimen no está pensado para rehabilitarle a la persona, sino está pensado en el delito y de infligirle mayor sufrimiento a la persona. Entonces, por ejemplo, las personas que están en mínima seguridad son los que cometen delitos menores, robos menores, ¿ya? Estafas. ¿Ya? Las personas que están en mediana son personas que ya cometen delitos un poco más graves, estafas masivas, pequeñas agresiones, lesiones, narcotráfico. Las que están en máxima seguridad son las personas que han cometido muerte y violación. Y hay una nueva, que por eso digo que es ilegal, hay una nueva sección que se llama máxima seguridad especial, donde digamos que están allí entre comillas, los más peligrosos. O sea, entonces están metidos allí personas que son reincidentes, que cometieron delitos dentro de la cárcel, cometieron muerte o evasión dentro de la cárcel, están en ese lugar. Ahora, ¿cuál es el problema? Que el sufrimiento se aplica de acuerdo al régimen. Entonces, por ejemplo, las que están en mínima seguridad tienen visitas de sus familiares cada fin de semana. Los que están en mediana seguridad cada 15 días. Los que están en máxima cada mes. Y los que están en máxima seguridad especial no tienen visita alguna, ni conyugal ni familiar. Entonces, esa idea de infligir mayor castigo dependiendo del nivel no es técnico y no permite rehabilitar. El 16 de mayo del presente, el presidente Lenín Moreno declaró el estado de excepción en el sistema de rehabilitación social, con el fin de mantener el orden y prevenir estos actos violentos dentro de las cárceles de nuestro país. Pero sin embargo, duró 60 días, luego se lo extendió por 30 días más, pero los asesinatos no han parado. En lo que va del 2019 es donde más, en este gobierno, más asesinatos se han suscitado. ¿Por qué? Lo que sucede es que volvemos al tema de lo coyuntural del poder del régimen penitenciario. Hay un problema de gobernabilidad. ¿A qué me refiero con el problema de gobernabilidad? No se ha logrado establecer internamente acuerdos con los grupos que están y que lastimosamente no se pueden combatir dentro de la cárcel. No se ha llegado a acuerdos de gobernabilidad.
Algunos gobiernos, particularmente el gobierno de Rafael Correa, por ejemplo, el ministro en su entonces, el ministro Serrano, me parece que él tenía una especie de acuerdo con la policía y los grupos beligerantes dentro de la cárcel. Y había ciertos equilibrios que evitaban, digamos, que ocurra la guerra, ¿ya? Entonces quiere decir que las bandas organizadas que están dentro de los centros de rehabilitación están controlando las cárceles. De alguna manera sí. Ahora, cuando yo me refiero a un acuerdo de gobernabilidad, no me refiero que se tenga que tolerar abusos del poder, delitos internos o muertes o violaciones. Cuando me refiero a un acuerdo de gobernabilidad, se refiere a ciertos mínimos que son muy importantes para las personas privadas de la libertad. Por poner un ejemplo, una persona que está de un grupo, pensemos, de X grupo beligerante, digamos, interno de la cárcel, un grupo delincuencial, ¿ya? Y es un líder, ¿ya? Él, por ejemplo, pide ciertas cuestiones. Por ejemplo, pide que las visitas de la familiar se den en cierta manera, o piden que se les cambie de pabellón porque tienen problemas con otra persona de una pandilla interna, ¿ya? Si no se dan ciertas respuestas y ciertas negociaciones con esos grupos dentro de la cárcel, ocurre lo que está pasando ahora. O sea, hay una escalada de violencia, y de alguna manera los gobiernos deben ser corresponsables, deben llegar a ciertos acuerdos con estas personas para poder generar una especie de acuerdo de gobernabilidad. ¿Pero es legítimo que el gobierno llegue a un acuerdo con esas bandas que operan dentro de las mismas cárceles, que han logrado tener y evidenciar el control de las mismas? Ahora, digamos, no hablemos en términos de legitimidad. Posiblemente el problema no es legitimar o no, el problema es que es necesario. Es decir, hay dos posibilidades de atacar ese problema en la cárcel. Uno sería lo que hizo el gobierno de Febres Cordero, que mandó grupos paramilitares dentro de la cárcel y se hizo limpieza social. O sea, se eliminó sistemáticamente a gente que se creía que era peligrosa, ¿ya? O lo otro, luego fue declarado como violación de derechos humanos. Claro, luego hay algunos problemas, no sé si hay algún caso particular de la cárcel que se haya declarado como violación, pero entiendo que eso ocurrió, ¿ya? Y había grupos paramilitares en los barrios donde había limpieza social. O sea, había un listado de la policía diciendo: estas personas son peligrosas, o sea, son violadores, son delincuentes contumaces, y había una política de limpieza social. El problema es que en esa política posiblemente se eliminó a ciertas personas que eran peligrosas, pero también a personas que eran inocentes. Y para eso está el Poder Judicial, para poder tratar ese tipo de cosas de manera adecuada. Ahora, la otra posibilidad es entrar a niveles de negociación, porque es una realidad la que se vive en las cárceles. Es decir, hay una política penitenciaria que no existe y no parece que haya una posibilidad inmediata de construirla ahora. Y ante esa necesidad, pues entonces el Estado debe llegar a ciertos acuerdos sin necesidad de ceder o legitimar la comisión de delitos dentro de la cárcel. ¿Usted ha evidenciado o haya visto que a través de las redes sociales se han filtrado videos de la violencia que pasa dentro de los centros de rehabilitación, donde hemos visto a personas privadas de la libertad que hasta juegan fútbol con la cabeza de las personas que han asesinado al interno de los centros de rehabilitación? ¿Cuál sería la solución o cuál sería la solución a la política pública para poder solucionar de alguna manera eso? Hay algunas, o sea, lo ideal sería tener políticas de largo plazo, ¿no? Que un poco, yo creo que hay que construir algo que no existe, que es la política penitenciaria. No existe eso, entonces por esa... ¿Ha existido tal vez en gobiernos anteriores? No, más bien creo que se ha ido mejorando lo que no había antes, ¿no? O sea, digamos, en los años 80, años 90, esto era mucho peor. Entonces, el gobierno anterior hizo un intento de política penitenciaria, pero con una muy baja comprensión del problema dentro de las cárceles. Entonces intentó imponer... O sea, ya dio los primeros pasos, se puede decir. Sí, pero creo que la dirección fue equivocada, porque más o menos lo que hizo fue perfeccionar el régimen de castigo interno. Es decir, la alternativa que da la sociedad a las personas que están dentro de las cárceles no es la rehabilitación o el aprendizaje de nuevas destrezas para poder trabajar. A eso también me iba y profundizar un poco, porque si no existe esa verdadera política pública de rehabilitación social a las personas que ya cumplan la condena, independientemente por el delito que hayan sido condenados, no salen con esa verdadera rehabilitación social. Es más, ni siquiera se los inserta a la sociedad como debería ser. No existe porque no hay voluntad política, porque la visión de los políticos de turno ha sido de infligir mayor castigo, porque es lo que la gente pide. Es decir, no es nada rentable políticamente. ¿No es rentable electoralmente? Sí, no es rentable. Entonces no es rentable. Entonces un político que diga: a ver, vamos a invertir, por decir, 200 millones en un proceso de rehabilitación que dure 50 años, no sé, frente a la necesidad de la gente que pide educación y salud, que igual se da en términos desastrosos en la política pública. Entonces los políticos optan por mantener un poco la demagogia en el sistema político y educativo,
y nunca da una respuesta al problema penitenciario, porque no es rentable políticamente. Y endureciendo las penas, ¿se logra de alguna manera a lo mejor disminuir los delitos que se cometen para poder disminuir el hacinamiento dentro de las cárceles? Eso es una de las cosas coyunturales que hay que mejorar. Es decir, se ha demostrado en muchas partes del mundo, inclusive aquí, que el aumento de las penas no disuade de la comisión del delito. Es decir, el delito tiene un origen social y político que no depende necesariamente del aumento de las penas. Posiblemente, si uno aumenta una pena por un delito que es grave, inicialmente puede ser que baje sustancialmente el delito, pero luego, a medida que avanzando el tiempo, se ha demostrado, no solamente aquí, sino en otras partes, que el delito no disminuye, más bien aumenta. Ahora, ¿qué es lo coyuntural que hay que hacer, digamos? Una cosa coyuntural, o sea, lo ideal sería construir la política penitenciaria, no existe y no hay tiempo para hacerla y no hay recursos ni voluntad política. Pero hay cosas que eventualmente pueden mejorar coyunturalmente el sistema penitenciario. Por ejemplo, hay que disminuir el hacinamiento y eso se hace con medidas alternativas a la prisión preventiva. Se dijo hace poquito, escuché por allí, que el 30% de las personas que están detenidas en los centros penitenciarios son personas con prisión preventiva. ¿Eso qué quiere decir? Que pesa sobre ellos la presunción de inocencia. Y no se entiende por qué esas personas no pueden defenderse en libertad. ¿En nuestro país existe o no existe el abuso de la prisión preventiva? Totalmente. Hay un abuso terrible de la prisión preventiva. Pero hay que entenderlo de dos maneras. Primero, nosotros tenemos, digamos, un Estado que es totalmente débil y que no da cobertura total a los servicios públicos de la gente. Por esa razón, tampoco el Estado sabe dónde está cada funcionario, cada persona en este país. Bueno, si tú vas, por ejemplo, a Alemania o a Francia, toda la comunicación te llega por correo a tu casa. El Estado sabe exactamente dónde vive cada persona. En cambio, en el Ecuador, digamos que hay un nivel de informalidad más allá del 70%. Pero sí tiene cuenta con esa información, por ejemplo, de cada ecuatoriano. Sí, entonces yo digo, en esa medida, como hay tanta informalidad, entonces el Estado no sabe dónde está cada persona y se hace muy difícil luego obligar a la persona que esté mediando el proceso, es decir, que comparezca a las audiencias, que colabore para la investigación del delito. Ahora, yo decía, primero hay salidas alternativas a la prisión, que hay que comenzar a activar y tiene que ser una política de justicia al respecto. En segundo lugar, hay digamos, también delitos que son de bagatela y que pueden tener salidas alternativas a la prisión, al proceso penal. En la actualidad tenemos el proceso directo y el proceso ¿cómo se llama? Se me va el nombre ahora. Bueno, hay dos tipos de procesos que son, digamos, alternativos al proceso penal. ¿Ya? Entonces, lo que se buscaría ahora sería mediación. No, eso se llama el proceso abreviado y el directo. El problema de esos procesos es que son procesos para condenar, ¿ya? No para dar salidas alternativas al proceso. Es decir, si por ejemplo, la mediación, que dices tú, por ejemplo, lo que llaman en el proceso penal conciliación penal, hay un montón de casos que se pueden llegar a conciliación, ¿ya? Pero lastimosamente no se utilizan porque hay una visión punitiva y de castigo del Estado respecto de los delitos de bagatela. Entonces, por ejemplo, una persona que robó un celular puede llegar a un acuerdo con la persona que fue víctima. Entonces la persona puede decir, vea, la verdad sí, yo robé el celular, puedo pagar el celular, ¿cuánto cuesta? Toma, yo le indemnizo, pero por favor no me apliquen la pena, ¿ya? Y si esa persona reincide, pues bueno, podemos tener otro tipo de medidas penales. Por ejemplo, la conciliación se utiliza muy poco, ¿ya? Porque lastimosamente el Consejo anterior y este Consejo actual no ha establecido una política para que se haga conciliación penal en muchos casos. Es decir, muchos casos de los que están allí, que son delitos de bagatela. Es decir, que solo por parte del Consejo de la Judicatura se hacían campañas de esto de conciliación. Yo escuchaba mucho las campañas de conciliación, sí, pero no y para no lo eran penal, efectivas. Pero no para lo penal. Se hacía mediación de manera general para todos los temas, menos para lo penal. Porque hay una especie como de discrimen de que hay que castigar a la persona que robó este tipo de cosas porque eso genera, digamos, peligro social. Y esa no es la solución. No es la solución. Y además en la conciliación penal, lastimosamente, depende mucho de la víctima. Entonces la víctima se ensaña con la persona porque además tiene un aspecto, porque es negro, porque es indígena, porque además cuando le robó... Sí, hay discriminación. Entonces como le robó y le hizo pasar un susto terrible, entonces esa persona dice, yo no voy a conciliar. Así me pague, yo creo que se pudre en la cárcel. Entonces, digamos, si no se establecen este tipo de medidas, seguimos teniendo un enorme hacinamiento en todas las cárceles. Entonces, es decir, hay salidas coyunturales para generar, digamos, para bajar la presión social que hay dentro de las cárceles sobre el tema de hacinamiento. Y podría ayudar mucho en que la violencia baje un poquito de nivel. Lo otro, como te digo, es que la autoridad estatal, en este caso es la Secretaría de Personas Privadas de Libertad, SNAI creo que se llama, deben llegar a acuerdos de gobernabilidad. No le llamemos acuerdos de gobernabilidad, llamémosle acuerdos sobre proyectos de vida.
con todas las personas que están dentro de la cárcel y particularmente contra las personas que causan peligro. Pero en el hipotético caso que con el gobierno o el sistema penitenciario, quien está a cargo del control de las cárceles, se llegaría a estos acuerdos para que sea una convivencia sana, por así decirlo, dentro de los centros de rehabilitación, pero las bandas organizadas van a seguir operando dentro, sí, desde es que adentro. eso es lo coyuntural, ojo, ¿no? O sea, si queremos bajar la conflictividad social y si queremos inmediatamente que las cosas vuelvan, digamos, en cierta normalidad, es lo que hay que hacer en la coyuntura. Ahora, ¿qué es lo que hay que hacer para lo venidero? ¿Qué es lo que hay que hacer estructuralmente? Tenemos que construir una política penitenciaria que no existe. Una política de ocupación, y yo creo que todavía las personas que están dentro de la cárcel tienen demasiado tiempo libre. Es decir, las personas no hacen nada dentro de la cárcel. Entonces no hay un aprendizaje de nuevas destrezas, de artesanías para que ellos puedan luego tener alguna alternativa cuando salgan de la cárcel. Y lo poco que hay, lastimosamente, está dentro enrarecido porque hay enorme burocracia, también corrupta, por cierto, y también hay estos grupos beligerantes internos que causan problemas. Entonces, eso no funciona. ¿Y quiénes son los encargados de crear esta política pública? El SNAI, o sea, la Secretaría como gobierno, ¿sí? Como gobierno, claro. ¿La Asamblea podría hacer algo tal vez? Eso también es una cosa que hay que solucionar. Mire, antes había lo que se llamaba el Consejo Nacional de Rehabilitación Social. Entonces era un organismo del Ejecutivo y estaba integrado por varios representantes de todos los poderes, ¿ya? Y del propio Ejecutivo. En la actualidad ya no hay el Consejo y está centralizado solamente en el Ejecutivo. Yo creo que fue un error. Fue un error porque antes... Ahora se llama el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y Adolescentes Infractores. Nombre larguísimo. Pero bueno, pero por ejemplo, en la actualidad solamente es una sola autoridad del Ejecutivo que asume todo ese rol. Y no hay una visión omnicomprensiva que sí lo daba el Consejo. Es decir, el Consejo era un mejor mecanismo para poder encontrar alternativas más integrales para el problema de las cárceles. Entonces, el que una sola institución, en este caso la institución estatal... Haberla reducido, o sea, también es un problema. Sí, entonces. Ahora, eso se da por una razón. O sea, eso no es, digamos, algo ingenuo. O sea, eso se da por una razón. O sea, hay una cosa que hay que solucionar a nivel estructural y es la presencia de la policía en el proceso penal, ¿ya? Entonces, la policía está presente en la captura de la persona, en conducir a la persona ante la audiencia de flagrancia. Está en la audiencia de flagrancia, además haciendo informes para establecer qué jueces se portan mal, ¿ya? Y la idea luego es estar en todas las audiencias penales e inclusive en la ejecución. Entonces, en la actualidad, al dar al Ejecutivo el control específico de las cárceles a través de una sola institución, en el fondo, que depende del Ministerio de Gobierno, es darle la posibilidad que la policía controle también la ejecución. ¿Cuál es el problema de esto? O sea, el problema de esto es darle a una corporación el control de toda la cadena de valor de la seguridad del Estado. Es decir, la seguridad del Estado no es democrática, no está con los ciudadanos, no está con los poderes electos del Estado, sino manejados por una corporación que es la Policía Nacional, ¿ya? Eso es un negocio. Es un negocio porque de allí, como tú mismo lo has dicho, ahí hay grupos de poder internos, hay tráfico de drogas. Algunos que tienen hasta privilegios. Tráfico de personas, por supuesto, eso todavía existe, ¿ya? Hay un sinnúmero de cosas que pasan allí y hay una sola corporación que controla eso, sin ningún control ciudadano externo, ¿ya? Entonces, si nosotros no redefinimos la participación de la policía en la política de seguridad, que debe estar, pero no solamente ellos, y no definimos también la presencia de ellos en el proceso penal, que deben estar tal vez, yo creo que en algunas fases no deben estar, deben salir totalmente del Poder Judicial, ¿sí? Ellos deben estar como informantes, como peritos, pero no deben estar en el proceso penal, deben ser sacados del proceso penal. Si no solucionamos eso, tampoco se va a solucionar el problema de fondo, que es construir una política penitenciaria racional, basada en los derechos humanos, y que sea una política de Estado hacia el futuro para rehabilitar a las personas que están recluidas. Según una fuente off the record en la cárcel de Turi, de la Policía Nacional mismo, me había comentado alguna vez que existen privilegios dentro de las bandas organizadas al interno de la cárcel, donde tienen el mayor privilegio, que hasta parrilladas haces. Pero sin embargo, le voy a hablar de un caso concreto, como es la cárcel tanto de hombres y de mujeres, que tiene una infraestructura deplorable, en Loja específicamente. Entonces, mi pregunta va más aquí, ¿es sano, no sé, si atenta contra los derechos humanos de que las personas privadas de su libertad que están cumpliendo una condena vivan en estas condiciones deplorables como es la infraestructura? Es el caso concreto que le hablo de Loja. Sí, o sea, la cárcel es el reflejo de lo que es la sociedad afuera. O sea, en la parte de afuera, si uno ve la sociedad en su conjunto, hay muchos privilegios. Hay personas que tienen unos enormes sueldos sin hacer nada. Hay personas que heredan empresas y viven sin hacer nada, viven de las rentas, ¿no?
Hay personas que tienen el poder y abusan del poder, y esos privilegios luego se reflejan en un mundo chiquito que es la cárcel. O sea, sucede lo mismo. Ahora, hay una cuestión que hay que discutir. Esa es cómo controlar dentro la corrupción dentro de las cárceles. Y a mí me parece que la solución tiene que ver con algo que también hay que hacer fuera de la sociedad. Es decir, cuando le damos poder a un funcionario que debe ejecutar órdenes, le estamos dando la posibilidad de cometer actos de corrupción. Me explico. Por ejemplo, hoy día si un policía, por ejemplo, me para en la calle, ¿ya? Entonces él tiene un poder que es enorme, el poder de ponerme una multa, además desproporcionada, pues son unas multas altísimas, que son mucho mayores que en los países del primer mundo, y se cree que porque hay multas altas la gente va a dejar de cometer delitos, y no ha sido la solución. No, porque en realidad lo que hace es desincentivar el pago de multas. O sea, si la multa es muy alta, entonces yo tengo mayor incentivo para darle al funcionario $20 o $40, porque sé que los va a aceptar para evitar que yo pague una multa de $500. ¿Ya? Entonces, cuando yo le doy el poder al funcionario, en este caso al policía, que determina la multa, que es una multa altísima, luego de que me detenga el vehículo, que me lo guarde en un canchón y yo pierda mi día de trabajo y posiblemente hasta el trabajo, ¿ya? Y que luego inclusive me pueda detener porque estoy ebrio, ¿ya? Y estoy manejando ebrio y me lleva preso porque estoy conduciendo borracho. Si yo doy el poder a ese funcionario, se estimula la corrupción en la persona que tiene que ejecutar órdenes, no crear ni decidir nada. Entonces lo mismo pasa en la cárcel, ¿ya? Por ejemplo, ¿cómo funciona en otras partes del mundo el tema de los policías? El policía establece una multa, que son unas multas bastante proporcionales, ¿sí? No tiene ningún poder de detener ni el vehículo ni la persona. Si la persona está manejando ebria, lo que tiene que hacer el policía es detener el vehículo, quitar las llaves y esperar que se le pase la borrachera. Se le pasa la borrachera, le devuelve las llaves, sus documentos y le pone la multa, que son de $100, por decir. O son multas muy altas tal vez, ¿ya? Entonces de esa manera evitamos darle poder al policía para que él determine la multa y determine mi sanción, ¿ya? Lo mismo ocurre en las cárceles. ¿Quiénes deciden la vida de las personas privadas de libertad? Un grupo de técnicos del Ejecutivo, son burócratas, ¿sí? Médicos unos, otros abogados, que son los que deciden cosas como la prelibertad o el trato interno de las personas. Entonces, por ejemplo, una persona que se porta mal o que no paga a cierto funcionario, no le dan las visitas conyugales, o se las obstaculizan, ¿ya? O no le dan acceso al rancho, o no tiene acceso al economato, o vive en condiciones deplorables. O sea, es decir, los extorsionan además. Hay un nivel de extorsión interno, hay un nivel terrible de corrupción dentro de las cárceles todavía, ¿ya? Porque le hemos dado poder a esa gente para decidir, cuando no debe tener ninguno. La política debe estar hecha desde arriba y se aplica simplemente. Ellos deben ser meros aplicadores. Y en todo caso, si se tiene que decidir sobre ciertas cosas, deben integrar a las organizaciones que representan a los privados de libertad, que las tienen. Como cualquier ciudadano se tiene tanto derechos y obligaciones. En el caso de los internos, de las personas privadas de su libertad, ¿cuentan con derechos humanos? Por supuesto. Ellos el único derecho que ven limitado, ni siquiera lo pierden totalmente, es el derecho a la libertad ambulatoria. De ahí absolutamente todos los derechos tienen. Por supuesto, hay ciertas restricciones dentro de la privación de libertad. En cuanto, por ejemplo, no podrían tener acceso, por decir, a armas dentro de la cárcel. Sería absurdo. O por ejemplo, en el caso de trabajo, deben tener ciertas restricciones cuando utilizan herramientas que pueden generar daño o pueden ser utilizadas como armas. Entonces, ciertas restricciones que se hacen dentro de la cárcel van en la medida de la restricción principal, que es la libertad ambulatoria. Pero todos los derechos los tiene la persona, el derecho de educarse, a la salud. Solo el que no tiene es el de la libertad. Libertad ambulatoria. ¿No? Ojo, ¿no? Que la libertad ambulatoria es una parte pequeña de la libertad, que es más grande, ¿no? Hay libertad, porque hay otras libertades, ¿no? Libertad de opinión, libertad de expresión, libertad de religión, libertad de casarse, etc. Entonces esas libertades no se limitan. Una persona dentro de la cárcel se puede casar, puede ejercer su sexualidad libremente, o sea, puede vestirse de mujer si quiere, ¿ya? Eso no es problema, ¿ya? Pero, por ejemplo, la forma como está planteada la política penitenciaria ahora, que es una política ineficiente o que no existe, esta política lo único que está dirigida es a causar sufrimiento al privado de libertad, a recordarle todos los días que ha cometido un delito y que tiene que pagar por eso. Dentro del tema que me estaba hablando de corrupción al interno de los centros de rehabilitación, se supone que los internos no tienen acceso a armas blancas, no tienen, y sin embargo cuando la Policía Nacional les hace requisa, se encuentran armas de fuego, armas blancas, celulares, porque tampoco tienen acceso a la comunicación. Pero entonces, esto que cuenta con ayuda de las mismas personas que supuestamente resguardan los centros de rehabilitación. Pero otra vez vamos a la misma idea que te decía, es decir, ¿quién tiene el poder de decidir allí?
tienen un filtro externo que es la policía. La policía no puede entrar a la cárcel. Y sin embargo, ellos están en máxima seguridad especial, controlando dentro de la cárcel. Allí donde están, digamos, las personas, entre comillas, más peligrosas. ¿Ya? Están allí. ¿Ya? Y ahí está la policía. Es el último filtro. Y el primer filtro que está fuera de la cárcel, otra vez la policía. Dentro hay un servicio de ¿cómo se llaman estos? De agentes penitenciarios. ¿Ya? Los agentes penitenciarios lastimosamente no están agremiados, se reciben bajos sueldos, tienen un proceso muy pobre de capacitación, ¿sí? Tienen sueldos bajísimos y tienen sobre ello una visión militar de organización interna. Entonces no son personas especializadas para el tratamiento de las personas privadas de libertad y tienen una visión de castigo otra vez. O sea, son educadas por policías y militares que le dicen, no, a esa persona hay que castigarlo, hay que ponerle disciplina, porque si no esa gente se subleva. Entonces, si no tenemos un personal capacitado interno, pues tampoco puede hacerse nada. Ahora, y en eso también se está fallando, entonces. Entonces, estos filtros que están ahí dentro, el problema es que tienen la capacidad de decidir. Otra vez. O sea, siguen decidiendo cosas. Entonces, como ellos, por ejemplo, el filtro externo, que es la policía, o sea, no debería pasar armamento, y sin embargo pasa. Entonces, son ellos. Droga también. Pasan droga. Sustancias ilícitas. Sustancias ilícitas, armamentos, entran prostitutas. ¿Ya? Hay un video que salió hace un par de años, un año y medio creo que fue, ¿no? Que habían ingresado a la Tacunga y habían hecho una fiesta para al director de la cárcel. Ese director lo destituyeron luego, ¿no? Porque estaba con los reclusos que eran digamos, los jerarcas de estos grupos internos. Ahí volvemos a los privilegios que hay de ciertos grupos. Entraron prostitutas, la hora feliz, no sé qué, trago, whisky, las mejores comidas para esa fiesta, ¿ya? Entonces, claro, ahora, pero en el fondo eso no tendría por qué suceder si internamente hubiese un proceso interno de rehabilitación. Yo entiendo una cosa, hay gente que no son rehabilitables, o sea, lastimosamente hay que decirlo. O sea, hay personas, por ejemplo, que no son rehabilitables. Esas personas posiblemente deberían tener tratamientos de por vida porque no pueden salir a la civilización. O sea, son personas que en realidad, entre comillas, no me gusta la palabra, son peligrosas, ¿ya? Pero eso es el mínimo, será el 10%. El 90% están buscando una nueva oportunidad que les demos para poder hacer las cosas de manera distinta. Y la sociedad no se lo ha dado. No se lo hemos dado. Y lo que estamos haciendo es, como yo suelo decir a veces en unas conferencias, es como una especie de guardar la basura debajo de la alfombra para que no se vea. Y la basura son ellos. Para concluir, finalmente, conclusiones de cuáles serían las soluciones de una verdadera política de rehabilitación social que se debería implementar en nuestro país y que no existe hasta el momento. Sí, a mí me parece que lo más importante es atacar lo estructural. Como te digo, hay que redefinir el papel de la policía dentro de todo el estamento de la democracia ecuatoriana, ¿ya? Hay que redefinir. Y redefinir, lastimosamente, significa meterse con ese poder y va a haber consecuencias. Por ponerte un ejemplo, en el caso de Rafael Correa, el 30S fue una respuesta a ese intento de intervenirlos. Porque 2 semanas antes, el ministro en ese entonces, Gustavo Yalc, había dicho que va a establecerse un comando civil para que entren a gobernar a la policía. Y eso significaba sustituir el comando conjunto de la policía, ¿ya? Ese es el verdadero origen de la sublevación del 30S, no es otra cosa. Claro, estaba digamos, el pretexto que era el tema de que estaban quitándoles algunos bonos en una ley que estaban planteando, ¿ya? Que era la ley orgánica de servicio civil, le estaban quitando unos privilegios, si quieren, ¿ya? Entonces, unos bonos que reciben en Navidad, ¿ya? Entonces se utilizó eso para movilizar a la tropa, pero la verdadera razón fue que se quiso establecer un gobierno civil. Eso quiere decir que no es tan fácil. Sí, no es tan fácil, es decir, enfrentarse a esto es enfrentarse a un problema real de poder, ¿ya? Entonces, es decir, un gobierno que va a hacer algo como esto tiene que tener un apoyo social enorme primero. O sea, la Policía Nacional es un poder más. Es un poder más, seguro, como es las Fuerzas Armadas, como son los medios de comunicación, como son los grupos económicos de poder, ¿ya? Entonces, claro, o sea, desde el gobierno, desde cualquier gobierno, enfrentar eso no es fácil, porque enfrentar eso significa tener inmediatamente respuestas. Respuestas que no son nada agradables. Es decir, yo me imagino que meterse con una corporación como esta, que además tiene ciertas alianzas con grupos de delincuencia organizada, en temas de drogas, por ejemplo, no debe ser nada fácil. Es decir, se pone en peligro la vida de los familiares de la persona que decide, la propia vida de él. O sea, no es fácil. O sea, estamos enfrentando un poder que además está enlazado a un poder mucho más grande, que es la política famosa de guerra contra las drogas, ¿ya? Entonces digamos, es combatir posiblemente un problema que es a nivel global. Pero sí es combatible. Combatible sí, pero se necesita, me parece un líder que pueda tener un enorme apoyo social, que tenga una capacidad de explicar a los ciudadanos, que tenga una pedagogía que le explique a los ciudadanos por qué es importante esto, ¿ya?
y movilizar a la gente, que no hay otra. ¿Ya? Pero eso, aún eso, podría costar la vida a una persona. O sea, lo que creo, por ejemplo, a mí me parece que lo que pasó en Colombia cuando le mataron a Carlos Galán, por ejemplo, ¿ya? Que era candidato a la presidencia, y tenía una visión sobre el tema de drogas. Digo, vamos nosotros a despenalizar el consumo de la marihuana y algunos consumos menores. ¿Ya? Eso le significó la muerte. Porque la criminalización y la penalización sobre el consumo de drogas es lo que en realidad genera un negocio alternativo. Entonces, a nadie le conviene despenalizar. ¿Ya? Entonces, digamos, por ejemplo, eso le costó, me parece, entre otras cosas, el que este candidato sea asesinado. Es decir, no va a ser nada fácil. Es decir, un presidente que decida con esto debe ser una persona que la verdad tiene una visión suicida de su vida, pero que es lo que hay que hacer para poder cambiar las cosas, creo yo. Bien, agradecerle, doctor, muchísimas gracias por esta entrevista. Muy interesante es su forma de pensar y cómo ver esta crisis carcelaria que se está viviendo en el país. Muchas gracias. Muchas y a ustedes, gracias. amigos, muchísimas gracias por seguirnos. Nos vemos en una próxima.